Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de las propiedades extremal y de Ramsey de los grafos aleatorios. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Andrés León Rodríguez, Santiago Maecha Pinzón y Brian Mauricio Guzmán García. En este capítulo se van a estudiar los temas tratados en la sección 7.6, pero desde la perspectiva de las aristas en lugar de la perspectiva de los vértices. Específicamente, se va a estudiar el tamaño del subgrafo más grande de un grafo aleatorio que no contiene una copia de un grafo G y el valor umbral de la función P igual a P de n, que garantiza que cada coloreado de las aristas de G de n, P con un número determinado de colores crea una copia monocromática de G. El coloreado de un grafo corresponde a un etiquetado que asigna a cada arista o a cada vértice de un grafo un conjunto, que en este caso está representado por un color. Es necesario tener claros dos conceptos antes de seguir. El concepto de número cromático, que es el mínimo número de colores que se requieren para colorear todos los vértices de un grafo, de tal forma que un par de vértices adyacentes no tengan el mismo color, como se ve acá a la izquierda. Y el índice cromático, que es la versión de aristas del mismo concepto, que es el mínimo número de colores que se requieren para colorear todas las aristas de un grafo, de tal forma que dos aristas adyacentes no tengan el mismo color, como se ve al lado derecho. 8.1. Heurísticas y resultados. Un problema de partición de aristas. El objetivo es determinar para qué P igual a P de n un grafo aleatorio tiene la propiedad de Ramsey, que se denota de la forma que se ve ahí, y que se lee como que para cada coloreado de las aristas de G de n, P, con un número de colores menor o igual a R, siendo R el índice cromático, existe una copia de G al unir las aristas del mismo color. Aquí tenemos un ejemplo de la propiedad. Para ello vamos a usar como grafo aleatorio un grafo de 4 vértices y P igual a 1, lo que nos da un grafo completo de 4 vértices. Y como G, un grafo completo de 3 vértices, y se van a usar dos colores. Como recordarán, por el principio del palomar, con R igual a 2, el número de colores que vendrían haciendo los palomares y un número de aristas igual a 6 que vendrían siendo las palomas, por lo menos 3 aristas tendrán el mismo color, por lo que se cumplirá la propiedad, es lo que se ve acá de forma más gráfica. Que usando dos colores, coloreando todas las aristas de dos colores, se ve como al unir las aristas del color azul se forma una copia del grafo completo de 3 vértices. Para un grafo G y un R dados, la propiedad de Ramsey es creciente, así como también la función umbral P igual a P de n, por el teorema 1.24, que dice que cada propiedad monótona tiene un umbral. Si el número de copias de G es mucho más pequeño que el número de aristas del grafo aleatorio, la mayoría de las copias de G serán disyuntas en sus aristas y las aristas pueden ser coloreadas de tal forma que no haya una copia monocromática de G. Por otro lado, si el número de copias de G es mucho más grande que el número de aristas, se puede esperar que las aristas estarán tan uniformemente distribuidas por el grafo que cada coloreado conduce a muchas copias monocromáticas de G.
Las cantidades x sub g y x sub k2 son del mismo orden de magnitud. Esta es la cantidad de x sub g y esta es la cantidad x sub k2. La propiedad de Ramsey es hereditaria para los subgrafos de G y por lo tanto se tienen que considerar todos los subgrafos de G, lo cual nos lleva a la condición de que el mínimo de n elevado a la cantidad de vértices de cada subgrafo de G por p elevado a la cantidad de aristas de cada subgrafo de G es del orden de n al cuadrado por p. Por lo tanto, la función umbral para la propiedad de Ramsey debe ser p igual a p de n igual a n a la menos 1 sobre m segundo de g, siendo m segundo de g igual a el máximo de la segunda de h, tal que h es un subconjunto de g. De acuerdo a Roth y Rusinski, lo anterior es cierto, excepto para los bosques de estrellas. Teorema de Turán. Este problema está relacionado con la teoría de grafos extrema. En lugar de particionar las aristas del grafo aleatorio en diferentes clases, aquí se trata de determinar el mínimo tamaño de un subgrafo del grafo aleatorio que garantiza contener una copia de G. Notación. Para dos grafos f y g se denota por x de f, g el número de aristas del subgrafo más grande de f que no contiene una copia de g y x barra de f, g para la fracción del número de aristas de f en tal subgrafo, como se ve en esa ecuación. Cuando e sub f es igual a 0 y x barra de f, g es igual a 1 para cada g. La función x de f, g ha sido ampliamente estudiada en la teoría extrema de grafos. Un resultado importante de Erdős, Stone y Simonovitz afirma que para cada g con por lo menos una arista, x de k sub n, g es igual a 1 menos, bueno, la ecuación que ustedes tienen ahí, o es equivalente a lo que es equivalente al límite cuando n tiende a infinito de x barra de k sub n, g igual al número cromático de g menos 2 sobre el número cromático de g menos 1. El comportamiento asintótico de x barra de k sub n, g depende exclusivamente del número cromático. Proposición 8.4. Para cada grafo f de n vértices y para cada grafo g, x barra de f, g es mayor o igual que x barra de k sub n, g. Para cada g y para todo m menor que n se tiene x barra de k sub m, g es mayor o igual que x barra de k sub n, g. La proposición 8.4 sugiere que la pregunta correcta relacionada con este problema, el problema de Turán, respecto a los grafos aleatorios sería la siguiente. ¿Para cuál de las funciones p igual a p de n se tiene que x barra de g de un grafo aleatorio, g es igual a 1 más o sub p de 1 multiplicado por x barra de k sub n, g? Proposición 8.6. Sea G un grafo con delta de G mayor o igual a 2, P sub 1 igual a P sub 1 de n y P sub 2 igual a P sub 2 de n, tal que P sub 1 sea menor o igual que P sub 2. Entonces, x barra de G de n, P1, G es mayor o igual a 1 más O sub P de 1 multiplicado por x barra de g de n, P2,
G. Conjetura 8.11. Es natural suponer que si el número de copias de G es mucho más grande que el número de aristas de G de n, P, el valor de x barra del grafo aleatorio, un grafo G, se aproxima a x barra de un grafo completo con n vértices, G, más formalmente, para cada grafo G con delta de G mayor o igual a 2 y para cada eta mayor a 0 existe un C igual a C de G, eta, tal que x barra de G de n, P, G es menor o igual que 1 más eta multiplicado por x barra de K sub n, G. Para cualquier P igual a P de n mayor o igual que C por n a la menos 1 sobre m segunda de G. 8.2. Triángulos, una primera aproximación. Contando triángulos monocromáticos. El objetivo en esta sección es presentar una prueba de la conjetura 8.11 cuando G es igual a un grafo completo de 3 vértices. Consideremos el caso determinístico de R igual a 2, es decir, 2 colores, y G igual a K sub n. Entonces, primero preguntémonos cuántos triángulos monocromáticos habrán si se colorean las aristas de K sub n. Acá hay dos ejemplos. En el de la izquierda vemos que al colorear con 2 colores el grafo completo de 4 vértices tenemos un triángulo que se forma al unir las aristas azules. Al lado derecho vemos que se forman 2 triángulos, uno que está acá y el otro que está acá. Para un coloreado dado y para cada vértice B, sea B sub B y R sub B el número de aristas azules y el número de aristas rojas incidentes en el vértice B. Entonces, el número total de triángulos es un medio de la sumatoria de B igual a 1 hasta n de B sub B por R sub B igual a un medio de la sumatoria de B igual a 1 hasta n de B sub B multiplicado por n menos 1 menos B sub B, lo que es menor o igual a n por n menos 1 al cuadrado sobre 8, cuyo límite superior es un cuarto por la combinatoria de n y 3. Acá usamos los mismos ejemplos de la diapositiva pasada para demostrar este resultado. Para un grafo de 4 vértices completo, tenemos que un cuarto por el 4 combinado 3 es igual a 1, lo que prueba que el límite superior de triángulos monocromáticos es menor o igual que 1, como en este caso. Y para un vértice completo de 5, para un grafo completo de 5 vértices, también se cumple, teniendo un cuarto por 5 combinado 3 igual a 2.5 como límite superior del número de triángulos monocromáticos. Y como se ve en este caso, solamente hay 2. Para el caso de un grafo aleatorio se tiene el siguiente teorema. Teorema 8.12. Para todo epsilon mayor a 0 existe una constante c igual a c de epsilon tal que si n por p al cuadrado es mayor o igual que c, entonces cada coloreado con 2 colores de las aristas de g de n, p resulta en por lo menos un cuarto menos epsilon por n combinado 3 por p al cubo, triángulos monocromáticos. Un teorema del tipo Turán para grafos aleatorios. Como consecuencia del teorema 8.12, se deriva un caso especial de la conjetura 8.11, que puede ser vista como una versión del teorema de Mantel para los grafos aleatorios. Teorema 8.14. Para todo eta mayor que 0, existe un C igual a C de n mayor que 0, tal que si P es mayor o igual que C por
n a la menos un medio. Entonces, cada subgrafo de G de n, p con al menos un medio más z multiplicado por n combinado 2 por p aristas contiene un triángulo. Bueno, continuamos con la sección 8.3 y en esta se explica el lema de regularidad de Smeredi. Este lema está expresado en el lenguaje de la teoría de los grafos y en palabras bastante informales, en términos generales, nos dice que para cada grafo grande o denso, G, existe una partición de sus vértices establecido en un pequeño número de subconjuntos con casi igual magnitud. ¿Qué significa esto? Que teniendo un grafo G bastante grande, es posible agrupar sus vértices en conjuntos de casi igual tamaño. Aquí tenemos un ejemplo. Obviamente, claro, las aristas van a ser más densas o menos densas según el par elegido. Hoy en día, el lema de regularidad de Smeredi es una de las herramientas más poderosas de la teoría de grafos modernas, y así como la teoría de estructuras aleatorias. Muy bien, para establecer el lema de regularidad de una manera matemáticamente más rigurosa, tendremos que dar algunas definiciones primero. Tenemos un grafo H bastante grande y denso. Tenemos el conjunto de vértices del mismo grafo, denotado por V de H, y el conjunto de aristas denotado por E de H. También tenemos un S, un número real entre 0 y 1, el cual denominaremos factor escalar. Ahora bien, como mencioné antes, dos subconjuntos disyuntos tienen una densidad, como lo podemos ver acá, en donde la densidad entre estos dos subconjuntos es diferente a la densidad entre estos dos. Esta densidad está denotada de la siguiente manera, en donde el término de arriba hace referencia al conjunto de aristas que tienen un vértice final en W y otro en U. Por otro lado, el lado de abajo sería el factor escalar multiplicado por la longitud de U y la longitud de W. Existen dos casos prominentes para este factor escalar. El primero es la probabilidad del grafo, que está definida por E de H sobre los vértices sobre la combinatoria de los vértices sobre 2. Y por otro lado tenemos un S igual a 1. Esto lo veremos más adelante. Ahora bien, para continuar les daré dos definiciones extra. Por un lado tenemos epsilon, que es un número entre 0 y 1. Y por otro lado tenemos que definir una pareja de subconjuntos regular. Está definida como con los subconjuntos U' contenían U y W' contenían W, se cumple lo siguiente. El tamaño de U' es mayor o igual a epsilon por el tamaño de U. Y lo mismo para W. También definiremos pi como la partición de los vértices del grafo. Está definida por esta expresión y contiene k elementos. Como mencioné anteriormente, todos estos subconjuntos son iguales y son menores o iguales a E por el total de vértices. Para todos, excepto a lo sumo, E por la combinatoria entre el número de subconjuntos y 2. Tenemos que todos los subconjuntos son iguales excepto por V de 0, el primer subconjunto, que contiene un estatus especial. Esto se explicará más adelante. A su vez, decimos que una subpartición de V, W, existe si para cada I existe un J de I tal que cada elemento de la subpartición esté contenido en un elemento de la partición inicial. Muy bien, como lo mencioné anteriormente, vamos a empezar con el caso clásico, teniendo en cuenta un S igual a 1. Esto fue considerado por Smeredi y luego en la mayoría de las aplicaciones. Este lema puede expresarse de la siguiente manera. Sea epsilon mayor a 0 y m mayor a 0, existe entonces un entero m igual a m epsilon m, tal que todo grafo con más de m vértices admite una partición E regular con m menor a k menor a m mayúscula. Hay que notar que en este lema el número de particiones depende únicamente de E y el parámetro m, pero no del tamaño del grafo. Ahora bien, el libro nos menciona otro lema, el lema 8.17, que dice lo siguiente. Para todo epsilon mayor a 0 y números naturales m y r, existe un m tal que se cumple lo siguiente. Para todos los grafos h1 y hr, con el mismo conjunto de vértices de al menos m vértices, existe una partición, la cual es hl epsilon k regular para algún k, tal que se cumpla lo siguiente.
un m menor o igual a k menor o igual a m mayúscula, cualquier L de 1 a R. Muy bien, ahora hablaremos del lema de regularidad para grafos dispersos, el cual es una generalización del lema anterior, debido a que el lema de Smeredi tiene algunos inconvenientes. El primero es que el límite superior es muy pobre en el valor de m, que crece tan rápidamente como epsilon tiende a cero. Por tanto, es casi inútil hacer cualquier estimación cuantitativa. Por otro lado, es significativo solo cuando se trata de grafos con gran densidad, grafos muy grandes. Por tanto, no mide efectivamente la distribución de las aristas. Es por tanto que se genera este lema, el cual es una generalización del lema aplicado a grafos dispersos. Por eso tenemos la prueba de que el lema 816 sigue funcionando para densidades escaladas en vez de las densidades ordinarias que hemos visto anteriormente, siempre y cuando exista una constante b, tal que la densidad escalada entre dos subconjuntos de vértices sea menor o igual a b para todos los pares de conjuntos grandes. ¿Qué significa esto? Que vamos a garantizar que el procedimiento de tomar subparticiones, subconjuntos, termine después de un número limitado de pasos. Una definición más formal de b es la siguiente. Es el límite superior para una función de índice adecuadamente escalada. Muy bien, entonces tenemos una versión escalada del lema de regularidad y está definido de la siguiente manera. Teniendo un b mayor o igual a 1 y un beta mayor a 0, tenemos que un grafo H es limitado si para cada par de subconjuntos disyuntos UW pertenecientes al conjunto de vértices de H, tenemos que el tamaño de U y W es mayor o igual a beta por el conjunto total de vértices de H. Por lo tanto, tenemos que la densidad escalada va a ser menor o igual a B. Muy bien, para terminar la definición, tenemos que una versión escalada de la regularidad de Smeredi se puede establecer de la siguiente manera, y el libro nos lo explica con el lema 8.18, de que para todo epsilon mayor a 0 y todo b mayor o igual a 1, teniendo los números naturales i, m y r, existe un beta mayor a 0 y un m. Para cada factor escalar de grafos limitados, tenemos que el conjunto, y con el mismo conjunto de vértices M, tenemos que existe una partición de V de los vértices, la cual es regular para algún K, tal que M sea menor o igual a K o menor o igual a M, y para cualquier tipo de grafo. A su vez tenemos la siguiente sentencia, teniendo un grafo H, el cual es B de beta limitado, y a su vez P de H, B de beta limitado, tenemos que este par de grafos son dispersos y por lo tanto son H epsilon regular. Para terminar, tenemos la definición formal de lo expresado anteriormente. Muy bien, continuamos con la sección 8.4. Esta está dedicada enteramente a la prueba del teorema 8.1, el cual está encerrado en naranja. Antes necesitamos algunas definiciones. Tenemos la primera definición, grafos uniformemente densos, y nos dice que para cada grafo f es denso si para cada subconjunto de vértices contenidos en los vértices del grafo, su tamaño es mayor o igual a epsilon multiplicado por el total de vértices. Esto nos dice que el grafo tiene una densidad de al menos b. La siguiente proposición es la 8.21 y nos dice que para cada grafo G existe un epsilon mayor a 0, tal que todo grafo denso con n vértices contenga al menos teta n elevado a la b de G copias de Y. Algo interesante es que toda la familia de grafos completos son densos, para todo d y todo epsilon. Muy bien, podemos empezar con el bosquejo de la prueba del enunciado 1 del teorema 8.1. También tenemos que recordar que R es el número de colores y E de G el número de aristas de un grafo. La prueba está dividida en 3 pasos. El primero es reemplazar el grafo aleatorio G con la red de fiabilidad gamma de P, donde gamma es un grafo denso con n vértices. Segundo, reemplazamos la propiedad divisora basándonos en la propiedad de que cada R coloreado termina en algún tipo de copias monocromáticas de G. Tenemos que también definir lo que es nested, que es una copia contenida en los subgrafos completos de gamma. Y por último, reemplazamos la convergencia de probabilidad en 1, con la condición de que la probabilidad del evento opuesto sea la siguiente expresión. A esto lo vamos a denominar como high probability. Algo también importante es saber que cada copia de G es automáticamente monocromática, y todo lo que necesitamos validar es mostrar que gamma de P
contiene suficientes copias anidadas de G con una probabilidad suficientemente alta. Muy bien, continuando con la demostración, el libro nos enuncia el teorema 8.23, pueden leerlo. Y ahora para la prueba tendremos dos casos iniciales, con un eje E de G1 y un R arbitrario, y con un R igual a 1 y un eje arbitrario. También definiremos los siguientes grafos. Tenemos G, que es un grafo completo, J, que es el grafo G con una arista E eliminada, y JJ, que nace a partir de dos copias de G, eliminando su arista en común, que sería E. Muy bien, ahora definamos el límite superior en el número de copias del último grafo como el subconjunto de aristas de gamma de P de 1. Mediante la aplicación de la inecuación de Cauchy-Schwarz, tenemos que hay teta n a la 2 aristas en gamma de P1, tal que en cada una de ellas se acerca tanto como la siguiente expresión: existen monocromáticas copias nested de J. Y denotemos el subgrafo gamma, que consiste en todas las aristas de F, las cuales asociaremos a cada arista U el color que aparece con mayor frecuencia en las copias monocromáticas de J, que en conjunto forman G. ¿Qué quiere decir esto? Que como los colores asociados pueden variar de arista en arista, se impone la división de las diferentes aristas y podemos explicar la arista como la unión de las diferentes. Es más fácil demostrar que con suficiente alta probabilidad el grafo F es denso para algún E de 0 y de 0. Y luego podemos aplicar el lema 8.21 enunciado acá. Para finalizar, para cada color L sub 0 tenemos dos opciones: que el color L sub 0 no se haya utilizado, lo cual nos produce una alta cantidad de copias nested monocromáticas de G en el grafo HDP2, o que cada vez que el color L sub 0 es usado en una arista, tenemos esta cantidad de copias nested de G del color usado. Por tanto, si el color L sub 0 es usado por el grafo HDP2, al menos esta cantidad de veces, hemos terminado la prueba. Aquí hay algunas de las consideraciones. Presentaremos un nuevo enfoque basado en la versión del lema de regularidad de Smered y una estimación de la probabilidad de que un grafo aleatorio lo suficientemente denso y regular contiene una copia del grafo G dado. Nos restringiremos al caso de G igual a K sub 3, cambiando el grafo uniformemente aleatorio G con n vértices y m aristas. Tiene la ventaja sobre el modelo binomial G con n vértices y p aristas, dado que la densidad relativa P es igual a m entre n combinado 2, la cual se define en esta ecuación que probaremos más adelante. El teorema 8.24 nos dice que para todo n mayor a 0 existe un c igual a c de n mayor a 0, tal que si m es mayor o igual a c de n por elevado a 3 medios, entonces cada subgrafo de G con al menos 1 sobre 2 más n por m bordes contiene un triángulo. La idea de prueba que se da contiene ingredientes tanto determinísticos como probabilísticos. La noción de un grafo de chi de densidad es reemplazado por uniformidad chi. Anteriormente podíamos usar su versión de densidad a pesar del hecho que maneja el teorema 8.23 con escasos grafos aleatorios. Aquí directamente lo que hace es aplicar la versión del lema de regularidad de Smered. El enfoque directo muestra que el número esperado de los subgrafos libres de triángulos de G con m' bordes tiende a 0. Hay aproximadamente 2 a la m subgrafos de G con m' bordes y cada subgrafo puede ser visto como un grafo aleatorio G. Desafortunadamente, el teorema 3.11 implica que si decimos que n a la 3 medios menor o igual que m' menor o igual que 1 sobre 5 por n a la 2, entonces la probabilidad de que G con m vértices y m aristas no contenido en caso 3 va a ser igual a e a la menos teta m, lo cual no podría ser suficiente. Sin embargo, es inferior en la probabilidad de que G con n vértices y m aristas no contenido en caso 3 fue obtenido por un límite en la probabilidad de que G es bipartito. La prueba de esto es de que G está tan lejos de ser bipartito como de que un subgrafo con bordes M contenga un subgrafo tripartito muy regular, que es extremadamente probable que contenga un triángulo. Con todo esto podemos definir con más precisión la estructura de un grafo tripartito en términos matemáticos.
Dado un n, un p y un epsilon mayor a 0, un triplete con np y epsilon es un grafo T tripartito con una específica tripartición V de T igual a V sub 1 unión V sub 2 unión V sub 3, tal que el valor de los vértices en V sub 1 va a ser igual al de V sub 2 y al de V sub 3, siendo estos mayores o iguales que n, donde cada uno de los pares en dicho grafo es escasamente T epsilon regular, y el número de bordes en cada uno de los tres grafos bipartitos inducidos por esos pares satisfacen un E de T en B sub I y B sub J mayor o igual que P por el valor de los vértices en B sub I por el valor de los vértices en B sub J. Además, si se cumple un E de T igual a B sub, un E de T en B sub I y B sub J igual a la función techo de P por el valor de los vértices en I y en B sub J, la tripleta o el triplete se dice que es exacto. Decimos que un grafo F con n vértices es chi uniforme si para cada par de conjuntos disyuntos X y Y de los vértices de F, tal que el valor de los vértices en X y Y es mayor o igual que chi por n. Y su PDFF densidad se acerca, es también cercano a 1, más precisamente a esta función de acá. Y la densidad relativa del subgrafo inducido por X en F es también cercano a 1. Esto es la función donde el PDF es igual a S sub F entre n combinado 2. El teorema 8.25 nos dice que si m entre n tiende a infinito y chi es mayor a 0, entonces el grafo aleatorio G es uniforme chi. Teorema 8.26 nos da dos ideas. La primera es que para cada n entre 0 y 1 medio y epsilon mayor a 0, existe un chi igual a chi de n de y epsilon mayor a 0. Y n sub 0, tal que un subgrafo H de un grafo F uniforme chi en n mayor o igual a n sub 0 vértices satisface E sub H mayor o igual a 1 sobre 2 más n por E de F. Y contiene un triplete con chi por n, 0.1 por n por PDF y epsilon. Y la segunda idea es que para cada número natural R y epsilon mayor a 0 existe un chi mayor a 0 y n sub 0, tal que para cada partición E de F igual a E de 1 unión E de 2 hacia esta E de R de los bordes de un grafo F uniforme chi con n mayor o igual a n sub 0 vértices, existe un L sub 0 perteneciente a R, tal que el grafo H sub L sub 0 es igual a F de L sub 0, conteniendo un triplete de E de n por P de F sobre 2 por R de epsilon. Siguiendo esto, definimos un par B sub I y B sub J, tal que 1 menor o igual que I, menor que J, menor o igual que K. Es bueno si es escasamente H, epsilon prima regular y satisface la siguiente regla de acá. Con esto mostramos que en el grafo auxiliar los vértices que definimos y los bordes que representan pares buenos tienen más de K a la 2 sobre 4 bordes. Entonces, por el momento, el teorema de Mantel se deduce que hay un triángulo en este grafo. Este grafo consiste en tres conjuntos, B sub I sub 1, B sub I sub 2 y B sub I sub 3, los cuales inducen un subgrafo tripartito T de H con cada par siendo escasamente H epsilon prima regular. Los bordes fuera de los pares buenos pueden ser clasificados en 4 grupos. Primero, bordes con al menos un punto final en la clase P sub 0, siendo para cada I sea un W sub I un subconjunto de vértices tal que W sub I contenido en B sub 0 y W sub I intersección B sub I igual a 0. Y el valor de los vértices en W sub I sea igual a la función techo de epsilon prima por n mayor o igual a chi por n. Entonces se cumpliría la siguiente regla. En el segundo, bordes con puntos finales en la misma clase B sub I para cualquier I. El número de bordes de H contenido en el conjunto de B sub I es la siguiente regla. En el tercero, bordes entre los pares B sub I y B sub J, siendo 1 menor o igual a I, menor a J, menor o igual a K,
que no son escasamente H, epsilon' regulares. Y los bordes entre los pares B sub I y B sub J, que nos siguen el teorema 8.19, no habrá más de K combinado 2 por 0.1 por N por E de F por valor de los vértices en B sub I por valor de los vértices en B sub J sobre combinado N combinado 2 menor a 0.1 por N por E sub F bordes. El teorema 8.28 nos dice que para cada epsilon mayor a 0 existe un C igual a C de epsilon mayor a 0, tal que si B es un grafo bipartito con bipartición B sub 1, B sub 2, en donde el valor de los vértices en B sub 1 es igual al de B sub 2, siendo igual a N, con L bordes. Y el par B sub 1, B sub 2 es escasamente B epsilon regular. Entonces, para cada K con C de N menor o igual a K menor o igual a L, hay su grafo B' de B con K bordes, tal que B sub 1 y B sub 2 es escasamente B', 2 epsilon regular. Dentro de los grafos aleatorios tripartitos, introducimos un nuevo grafo aleatorio, G sub 3, elegido uniformemente de forma aleatoria de la familia de todos los grafos F tripartitos con un conjunto de vértices B igual a B sub 1 unión B sub 2 unión B sub 3, en donde el valor de los vértices en B sub 1 es igual al valor tanto en B sub 2 como en B sub 3, siendo iguales estos a N. Tal que para cada 1 menor o igual a I menor a J menor o igual a 3, el E de F de B sub I y B sub J es igual a N. La probabilidad de no contener triángulos se acerca a O de 1 a la N. El teorema 8.30 nos dice que para cada epsilon entre 0 y 0.01, números naturales n y m siendo mayor o igual a 8 entre epsilon, todo esto elevado a 1 sobre 2 por n a la 3 medios, la probabilidad de que G sub 3 sea un triángulo libre con un triplete de n con m sobre n a la 2 epsilon es menor o igual a epsilon a la m entre 16. El teorema 8.31 nos dice que sea un epsilon entre 0 y 0.01, un t mayor o igual a 1 y un m mayor o igual a 4 por n a la 2 sobre epsilon por t, y sea un h un grafo bipartito con una bipartición b', b doble prima, tal que el valor de los vértices en b' sea igual en b sub b doble prima, y siendo igual esto a n. El E de h va a ser igual a m, y el par de b sub prima y b doblemente prima es escasamente h epsilon regular. Además, sea S' de t y S doblemente prima de t, dos conjuntos aleatorios de tamaño t seleccionados independientemente y uniformemente de todo subconjunto con t elementos de b sub prima y b doblemente prima respectivamente, entonces la probabilidad de que no haya borde entre b prima y b sub b doblemente prima es menor a epsilon a la t sobre 4. Y por último, el teorema 8.32 nos dice que para cada n mayor a 0 existe un epsilon igual a epsilon de n mayor a 0, al que para cada chi mayor a 0 existe un c igual a c de n epsilon chi menor a infinito, tal que si m mayor o igual a c por n a la 3 medios, entonces cada triplete de chi de n por n p de m y epsilon contenido en G contiene un triángulo. Dentro de los subgrafos de triángulos libres, un fortalecimiento estructural del resultado de Mantel es el teorema de estabilización, donde afirma no solo que el grafo de Turán maximiza el número de bordes en un grafo de triángulo libre, sino también que cada grafo de triángulo libre con un número de bordes cercano a n a la 2 sobre 4 se parece al grafo de Turán. El teorema 8.34 nos dice que para cada constante n mayor a 0 existe un c igual a c de n, tal que para cada m mayor o igual a c por n a la 3 medios, cada subgrafo de G con triángulos libres con al menos m sobre 2 bordes pueden ser hechos bipartitos omitiendo a lo más n por m bordes. Concluiremos esta sección
con algunos comentarios de la conjetura 8.11 para los grafos G con triángulos. Como hemos observado, el argumento presentado en esta sección puede ser fácilmente usado por cualquier grafo G, dando así un posible resultado similar al teorema del 8.30. Más específicamente, siendo G cualquier grafo con vértices de 1 hasta K y f de G con n vértices y m aristas, siendo un grafo elegido aleatoriamente y uniformemente de todos los grafos K partitos, f con un conjunto de vértices de B1 unión hasta B sub K, tal que el valor de los vértices en B1 va a ser igual al valor de los vértices en B sub K, siendo todo esto igual a n. Y el E sub f de B sub 1, B sub i y B sub j es igual a n para cada i y j entre 1 y k, donde i y j es un borde de G y E sub f de B sub i y B sub j es igual a 0. Siendo a elemento de cada par B sub i y B sub j escasamente f de G de nm epsilon regular, y sea G el evento de que f de G de nm no contenga ninguna copia de G. El principal problema probabilístico acerca de propiedades extremas de grafos aleatorios es verificar la siguiente conjetura de Kobayakawa, Luxac y Roth de 1997, la cual nos dice que para cada grafo G y cada alfa mayor a 0 existen constantes epsilon igual a epsilon de G de alfa y un C igual a C de G de alfa, tal que la probabilidad de que G intersección A sea menor o igual a alfa a la M, dando así M mayor o igual a C por N a la 2 menos 1 entre M a la 2 por G. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.